Y como que tragamos un poco de cultura de diversas cosas y la vomitamos a nuestra forma, ¿no? Los Sí, temas claro. cada uno, hasta Julio compone un tema de un estilo, del otro estilo, y nada suena realmente a una cosa o a otra al final, porque todo, como digo, es, Qué chévere, lo Dios mío. trituramos y lo volvemos a Claro, por eso se llama su universo. Suena bien filosófico, ¿no? Sí, claro. Es que ustedes son músicos a tiempo completo, ¿no? Claro. Son músicos 100%, que se dedican a esto. Bueno, Sí, además ellos han tocado con, o sea, yo conozco la chamba de Julito y ha trabajado con musicazos. Por ejemplo, hay un maestro que se llama Fabio Muñoz, Ah, su con el que ha tocado Julio. Ese tío la rompe. Ese tío la rompe, dice que es Tío un sabe. guitarrista de lo mejor. Sí. No, y Dicen que va a poner la música en mi madre, el tío, gracias. Ah, sí, Así dicen, pero nosotros nunca lo sabemos, todavía no lo han confirmado. Pero cuéntanos, Julito, con artistas como cuáles también has tocado tú, porque ya. nunca has estado con Sí, con sí. grandes. He tocado, bueno, hasta ahora sigo tocando hace como 4 años con Pelo Madueño, que es una relación de larga data. También tengo un proyecto con el maestro Rafael Mañel, uno que se llama Super Jazz, en los que somos. Y también ahí toca Hugo, el baterista, ¿no? Hugo es Flash, el maestro es el Chapulín Colorado, yo soy Batman. O sea, cada uno es un superhéroe. Ah, se disfraza. No, solamente nos ponemos un polo que. Ya. Pero se identifica. Sí, sí. Qué chévere, claro. está Sí, bueno. sí. Qué bacán. Y ustedes, digamos, al dedicarse 100% a la música, me imagino que es ahí donde tienen las distintas influencias y por eso este proyecto es que sale así ecléctico, como dicen, ¿no? Sí, porque en Lima para dedicarse a la música 100% hay que tocar varios géneros, ¿no? Y eso, lejos de quitarnos perspectiva, lo que nos da es más cosas donde sacar, ¿no? Además, cuando uno se dedica a la música por entero, la música es un lenguaje, ¿no? Uno habla a través de ella. Entonces es chévere poder volcar con otra gente que es amigo tuyo y que también tiene una mochila de sonidos para traer una cosa chévere, así como esa, ¿no? Claro. Chévere. ¿Y cómo es, o sea, la carrera de ser músico aquí en el Perú? Porque me imagino que hay muchos chicos que nos están escuchando ahorita y deben tener pues cierto miedo a decidirse y a decir me voy a dedicar a la música, me voy a dedicar a lo que a mí me gusta. Cuéntenles un poco de cómo es un camino fácil, complicado, ustedes que lo viven día a día. Bueno, yo lo único que les podría decir a los chicos es que sigan practicando, meterle sin parar y las cosas van a quedar por su propio peso. No abandonen nunca, porque bueno, es complicado como todo, ¿verdad? Pero en todo tienes que seguir estudiando siempre y seguir dándole para adelante. Claro, digamos que la perseverancia es fundamental para ser un buen músico, ¿no? Yo diría que es igual, o sea, es completamente igual a cualquier otra carrera. Como digo, hay que estudiar, hay que conectarse con otra gente que esté dentro de tu área, ¿no? Y hay que producir también. Claro. O sea, es importante, por ejemplo, en cualquier carrera es necesario las publicaciones, ¿no? O sea, si por ejemplo sigues una carrera académica, sacas algunos libros, algunas veces en tu carrera. Los músicos sacamos material, ¿no? O sea, música, discos, esas cosas. Así es, chicos. Oye, qué chévere estar aquí con ustedes. Tomamos a una canción y volvemos con su universo, pues, para seguir conversando y para que en un ratito lancen su canción, así. Claro. Listo. Premisa mundial. Así es. Nos vamos con este man y Pobre Corazón que suena aquí en Coca-Cola. FM. Vamos. Ángel Rafaeli, Hugo Ortiz, José Pablo Menajowski y yo en batería, piano, guitarra y bajo y voces, Y ¿no? todo, ¿qué ves? Estos chicos son multifacéticos. Como yo contaba, además, Julito, de ser un gran bajista, también eres director musical. Lo que te ha llevado, cuéntanos pues un poco de tu trayectoria, pues tírate un poco de flores también, hermano, qué cosa, ¿no? Ya, bueno, entonces... Los premios que te has ganado, todo. Así, el año pasado gané un premio un premio a composición instrumental de la Universidad Católica. Ese premio se llama Canteras. Es un premio que me dieron por una composición que se llamaba Resistirse a la locura, que es bien loca realmente. Resistirse a la locura se llama. Sí. Mira tú. Es un poco loca y bueno, y eso me hizo estar muy contento, ¿no? Y te cayó ahí una plata chévere Sí, también. sí, claro. Como para seguir haciendo música, pues Sí. no, claro. Ese es mi incentivo para... Eso es lo que iba, gracias a la gente y a las empresas, universidades, entidades, que hacen cosas, o tienen iniciativas como estas, porque realmente el músico necesita esto también, pues, ¿no? Claro, sí, de todas maneras. Necesita exposición, necesita la plata también, ¿no? O sea, es chévere que haya incentivos como estos, como dices. Claro, porque a veces la gente piensa, o otros músicos que están comenzando piensan
que no, que con onda, la onda existe, la onda siempre va a existir como toca, ¿no? Pero se va con el tiempo. Pero El look, amigos, el look, tu pelo largo, bonito, tus pitillos, eso acaba, amigo. Tienes que tener talento. sobre todo los pitillos, por favor, no usen eso. No, ni les digas, porque Ahora- ahora voy a tener a mis amigos de locomotor más tarde que son bien apretaditos. Ahora Pero hay una talentosos cosa- también, ¿ah? Ahora hay una cosa que se llama memes, ¿esto lo de los memes? Los memes, sí, vi, tú posteaste en tu Facebook. Sí, eso Sí, eso. lo vi. eso ¿Tú lo has está visto, mal, Tala? está mal. Tienes que verlo. ¿Tú Son has unos visto? pantalones apropiados para ti, que te gusta estar apretado. Yo me he adelantado a los tiempos, eso lo he usado hace mucho tiempo. ¿En serio, los En mi memes? casa, obviamente. Ah, claro. En tu casa. Es que José Pablo es el viejo acá del equipo, más o menos, ¿no? No, ¿O tú? no, tampoco. Tampoco. Sí. Son chivadas. Sí. Tienes que verlo. Nosotros somos los menores. Acá el Somos los menores. Lucerito dice que están churrísimos, no sé qué está pasando. Gracias, Nada, gracias. Lucerito se pone tímida. Todo bien, Lucerito, son buenas ondas, no muerden, puedes conversar si quieres. ¿Alguna pregunta que les quieran hacer a los chicos sobre la música, algo? Ya estoy lista para mandar. Te resistes, ya está lista para mandar su canción. Perfecto, bueno chicos, ha sido un placer tenerlos acá. ¿Algún cherry más, algo que quieran decir? Sí, que este año vamos a lanzar el EP completo de su universo. Eso creo que va a ser en mayo, ¿sí? Y nos falta sacar un tema más que va a ser el segundo single que se llama Princesa Alada, que es una balada, ¿sí? Y ojalá que en ese momento lo tenemos también... por acá, pues. Claro que sí, eso va a sería estar la muy movida. chévere, chicos. A ver, ¿cómo nos encontramos en Facebook y Twitter? En Facebook /Universo y en Twitter @Soniverso Banda. Soniverso Banda. Perfecto, chicos. El mayor de los éxitos para ustedes son lo máximo, realmente. Son talentosos, son churros, son capos. Son lo máximo, ¿verdad, acá, mis amigos? Manden pues la canción Claro, mía. a toda la partir de ahora comunidad- suena acá en Coca-Cola y Qué lindo. A toda la comunidad interplanetaria le mandamos este tema que se llama Mía para todos ustedes. Muchas gracias a Coca-Cola FM por la oportunidad de lanzarlo aquí. Perfecto, en primicia entonces nos vamos con Mía de Soniverso que suena solo aquí en Coca-Cola FM. Gracias. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Coca-Cola FM y nuestros amigos de Soniverso nos van a regalar un poquito de música.